bienvenidos, muy buen día. Aquí comienza Verdad y Vida. Hoy en lo que tiene que ver con una alerta, una luz roja para la cristiandad en general, sobre todo a nivel de Occidente, tanto católicos como protestantes o evangélicos de todas las denominaciones, porque ya el ocultismo, que otrora se llamaba ocultismo, hoy Satanás se ha quitado la careta y está haciendo su trabajo a la luz del día, a la vista de todo el mundo, y mucha gente está tan anestesiada, dormida, en lo espiritual se refiere, que no se da cuenta de la situación y por ende, cuando pasan cosas realmente trágicas, le echan las culpas a Dios, como que Dios es el culpable de las cosas negativas, malas, trágicas, de las guerras y todo lo que está ocurriendo, la violencia, etcétera, se le culpa a Dios. Curiosamente, la gente no ha investigado sobre el particular y justamente no saben de dónde viene todo esto que está pasando. Pero recientemente en Estados Unidos se celebró un sanatón, es decir, se hizo un congreso en honor a Satanás abiertamente, donde celebraban un aniversario de la iglesia de Satán o templo satánico, así se llama, la nueva organización religiosa que tiene 10 años de existencia, pero que ya se ha extendido dentro de Estados Unidos y también a otros países del mundo. Vamos a ver, Dani, si podemos algunas fotos, imágenes de lo que estamos. Eso es la BBC, que está nada más y nada menos difundiendo esta noticia, y que Satanás representa a los que piensan diferente, dice. Satanic Temple, la religión que busca contrarrestar la influencia de grupos religiosos en Estados Unidos. Podemos ver la siguiente imagen. Aquí tenemos lo que fue la apertura de ese congreso, donde esa mujer joven, que se ve en pantalla, rompió una Biblia, la deshojó, tirando los pedazos al piso, como una burla muy grotesca, por cierto, como diciendo, bueno, nos emancipamos de toda religión, de todo Dios, etcétera, y somos libres. Ahí vemos cómo se vestían. Y por otro lado, felicitamos a comunidades católicas y también evangélicas que hicieron una movida en aquella ciudad donde se celebró este evento, y por ende, de alguna forma en el mundo espiritual hubo repercusiones, porque se informa que más de 90 personas que participaban de ese congreso aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador, y damos gracias a Dios por eso, aunque los organizadores de este evento lo niegan. Sabemos que no hay razón alguna para mentir. Esta gente hace en espacios públicos un evento anualmente que se llama desbautismo, es decir, a todos los católicos y evangélicos que se hayan bautizado, unos por aspersión en el primer caso, cuando eran bebés, y otros por inmersión en el segundo caso, cuando la persona tiene uso de su razón y se percibe como una persona, un niño, adolescente responsable de la decisión de seguir a Cristo. Ahí vemos cómo hacen un ritual público donde desbautizan marcándole una señal de la cruz invertida en la frente a los voluntarios que se prestan para esto, y luego vemos que entonces los que quieren un certificado de ese desbautismo se lo cobran $10. Si la comunidad cristiana hiciera un evento y cobrara algún tipo de cosas, seríamos muy criticados, como siempre lo estamos siendo,
pero nadie dijo nada al respecto de que esta gente está lucrando con esa mentira y ese engaño, y lo llamo así porque esta comunidad social y religiosa rebelde que, digamos, se opone a Dios, a su palabra y a todos los que profesamos esta fe. Ahí vemos el certificado del desbautismo, que se cobra $10 a los interesados. Entonces, vemos que mucha gente está siendo engañada en base a estas mentiras, porque los mismos fundadores de esta religión, y ahora les voy a explicar el tema religión, los mismos fundadores dicen que Satanás no existe, que es simbólico y que el infierno no existe. Entonces, ¿cómo alguien puede servir? Ahí vemos al cofundador, que obviamente se hace llamar por un nombre ficticio, no da su identidad verdadera, inclusive se cambió su identidad, ya nadie sabe cómo se llama, porque da un nombre fantasía para representar a la religión del templo satánico, y por otro lado se cambió el verdadero nombre o su identidad, así que es difícil saber cuál es su verdadero nombre. No obstante, dicen que estudió en Harvard, que es un activista social y político, porque curiosamente, esta religión tiene creencias muy similares a la masonería, es decir, adoran a Baphomet como los altos grados de la masonería, hacen pacto con Baphomet, que es un dios andrógino, no es ni macho ni hembra, pero representa ambos géneros o sexos, con alas de murciélago, cabeza de macho cabrío, pechos o senos de mujer, torso de masculino, etc. Es una mezcla bárbara y claro, es de entender desde el mundo espiritual por qué hay tanta confusión en el tema sexual, si muchos líderes de gobierno a nivel de Occidente han hecho pacto con esta deidad pagana, satánica. Entonces es fácil de entender para los que estamos leyendo la Biblia y practicando la fe cristiana, sabemos claramente el por qué prolifera la homosexualidad y demás, cuando los líderes de gobierno, que muchas veces, reitero, hacen pacto con Baphomet, entonces, al ser un dios andrógino que no es ni macho ni hembra, de alguna forma se está influenciando a la sociedad, no solo desde lo ideológico, sino desde lo espiritual. Y obviamente mucha gente rindiendo culto a Satanás, aunque estos que le rinden culto dicen que es simbólico, que Satanás no existe, que el infierno no existe. Y a propósito de eso, damas y caballeros, la propia Biblia advierte sobre el particular y dice en 2 de Corintios 11:13, tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Es decir, hay muchos que están infiltrados en el catolicismo como en el protestantismo, que se disfrazan, pero en realidad el fin de ellos es engañar, seducir a muchos fieles para atraerlos hacia el bando espiritual contrario, que es el de Satanás. Y no es de extrañar, dice el apóstol Pablo, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Sepan que Jesús profetizó que antes de su segunda venida habría apostasía y que los tiempos serían acortados porque si no nadie sería salvo. Si usted se pone a observar con detenimiento lo que está sucediendo a nivel global, fundamentalmente en nuestro terreno más conocido occidental u occidente, usted verá que hay mucho caos,
que hay mucha confusión, que hay violencia, que hay pugna por el poder. Ya hoy no es tanto entre derecha e izquierda, aunque se sigue utilizando por causa de los adeptos a cada ideología política, pero cuando uno observa en profundidad se da cuenta que ya la derecha o izquierda ya no existe, de hecho, sino que lo que existe son patriotas o versus globalistas, aquellos que persiguen la agenda global, que fundamentalmente son los humanistas no teístas, que trabajan en esta agenda y la ejecutan desde sus lugares de poder, en los distintos poderes del Estado, llámese legislativo, judicial o ejecutivo, desde las distintas oficinas que han creado con esa intención de promover su agenda ideológica, política o política ideológica. Entonces, del otro lado están los patriotas que siguen defendiendo desde lo político y social a la familia tradicional, siguen defendiendo el valor de la vida como un valor supremo, como la madre de todos los derechos, siguen defendiendo la fe, la libertad de religión, mientras del otro lado se va persiguiendo, aunque le digan por un lado que sí, que defienden el derecho a la libertad de religión, en los hechos realmente lo que hacen es atacar esa libertad que dicen defender. Porque, reitero, quien está del lado de Satanás usa las armas de Satanás, que es la mentira y el engaño. Jesús dijo a propósito de esto que Satanás es padre de mentira y cuando miente de suyo habla porque obviamente miente desde el principio. Y mediante la mentira y el engaño, Satanás lo que hace es seducir a los incautos y hacer que estos sigan sus creencias, sus prácticas y demás. En la Biblia, en los primeros 2 capítulos de Génesis, hasta el versículo 25, que es el último del capítulo 2, vemos que Dios crea todo lo que vemos y lo que no vemos, crea al hombre y a la mujer y le da una comisión de, multiplicarse, llenar la tierra. En el caso de Adán tuvo que poner nombre a cada animal. Usted conoce el perro como perro porque Adán le puso nombre originalmente y demás. Entonces ellos conocían a Dios, fueron plantados por Dios en el huerto del Edén, donde era un paraíso, donde tenían todo para pasarla bien, para ser felices. Entonces no había entrado ni la enfermedad, ni la muerte, ni el pecado, de manera que Adán y Eva estaban desnudos sin percatarse que estaban en esa situación. La única condición que Dios puso en ellos y fue para probar, y alguien puede decir, bueno, y si Dios sabía que iban a fallar, ¿por qué les dio la chance? Precisamente en lo que es la justicia de Dios, aunque Dios sepa el resultado final, nos da la chance para que no tengamos excusa alguna de decir, bueno, a mí no me dieron para elegir, a mí me obligaron a elegir esto y no me dieron otra alternativa. Como un usuario de Twitter, totalmente ateo, que por esa red me decía esta mañana que Dios había abusado de su poder porque obligó a una adolescente a ser portadora de la persona de Jesús. Sin embargo, esta adolescente voluntariamente se prestó para ello y no consideró una carga, sino un gran privilegio, porque bendita es entre todas las mujeres el hecho de haber podido ser el vehículo físico que transportó la persona de Jesús durante 9 meses y luego lo dio a luz, y por ende con esta persona la salvación para el mundo entero, sobre todo fundamentalmente en particular para aquellos que hemos creído en Cristo Jesús y le hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador personal. Entonces, esta virgen se prestó
y le dijo al ángel, hágase conmigo conforme a tu palabra. Lo hizo de manera voluntaria, ya estaba comprometida con José, entonces no era una menor de edad, considerada simplemente cuando uno se casa, se emancipa para tomar decisiones como persona adulta, y de esa manera voluntariamente eligió ser el vehículo que transportara a este mundo a la persona de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Príncipe de la Paz, y como le dice el profeta Isaías, agrega admirable y consejero, Príncipe de Paz, de nuevo. El Señor Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En ese marco es que ahí se activa como al principio nuestro libre albedrío, nuestra voluntad de recibir a Jesús o de rechazarlo, de creer en Él o de negarlo. Es siempre las dos opciones, más allá de las miles de religiones, ideologías y filosofías, siempre hay solo dos caminos, solo dos opciones, y uno toma por uno o toma por el otro. En el huerto del Edén, volviendo al mismo, Adán y Eva tenían la posibilidad de comer del árbol de la vida que representaba a Jesús y vivir eternamente con salud, con todo para comer, alimentarse, multiplicarse, etc. Sin embargo, optaron por lo segundo, que fue comer del árbol de la ciencia del conocimiento, del bien y del mal. Entonces, ahí vemos cómo la humanidad, luego de Adán y Eva, heredamos. El rey David dijo, en pecado me concibió mi madre. Y dice el apóstol Pablo en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria, y yo diría, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y dice en 6:23, la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto, nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo o de rechazarlo. Es libre albedrío de cada persona de aceptar a Cristo, de creer en Él o de rechazarlo. Entonces, hasta el versículo 25 del capítulo 2 de Génesis, Adán y Eva habían conocido a Dios y su propósito. Dios les había mostrado su propósito. Pero no conocían de Satanás. No sabían lo que Jesús luego dijo en San Juan 10:10, Satanás no viene sino para robar, matar y destruir. Entonces, ellos no conocían que Lucifer era Satanás, que Lucifer era un engañador y padre de mentiras, y por lo tanto desconocían sus estrategias. Entonces el apóstol Pablo también dice que para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, no ignoramos pues sus planes, sus maquinaciones, sus estrategias. Y Dios dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. En otra versión dice porque le faltó conocimiento. Entonces, ¿qué tipo de conocimiento le faltó? ¿El académico? No, ese es el que sobra hoy día. Hoy tenemos una hipercomunicación a través de las redes y todos los medios de comunicación que hay, donde la humanidad accede a cualquier tipo de información y se suma lo que es el chat GPT, donde la inteligencia artificial le acerca a cualquier usuario toda la información que usted quiera saber, inclusive hasta pronostica el futuro. Mucha gente le está consultando a la inteligencia artificial que la creó OpenAI,
es decir, AI, inteligencia artificial en inglés, las siglas, y esta organización, esta empresa, creó el chat GPT y de esa manera, entonces, hoy el mundo está también sintiéndose amenazado porque nadie sabe hasta dónde se puede llegar. En la medida que la inteligencia artificial acceda a los distintos códigos que pueden detonar el lanzamiento de misiles o de una bomba atómica, será la autodestrucción, y ese es el temor muy lógico que existe en muchos líderes mundiales. Es decir, la gente desconoce un montón de cosas que están sucediendo y que vienen a continuación, pero que por la Biblia nosotros ya sabíamos que van a suceder. Lo que estamos viendo ahora es cómo están sucediendo, porque mucha gente no solo está de espaldas a Dios, haciendo uso de ese libre albedrío, que va de nuevo, ¿no? Adán y Eva desconocían quién era Satanás y que este era el padre de mentiras, y por ende fueron vulnerables a las mentiras del diablo, de manera que cuando la serpiente, a través de la cual Satanás habló con la mujer, le dijo: con que Dios os ha dicho no comas de todo árbol. La mujer dijo: no, podemos comer de todo lo que queramos. Lo único que Dios nos ha pedido, nos ha dicho que no comamos del árbol de la ciencia, del conocimiento, porque el día que comamos de él vamos a morir. Y Satanás, reitero, a través de esa serpiente le dijo: no vas a morir nada. Dios sabe que el día que comas de él vas a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces, desde ese momento, la tentación de ser como Dios siempre ha estado vigente y latente, y hoy más que nunca, donde a través de la ciencia y la tecnología y también del poder del dinero, muchos se autoperciben como Dios, se sienten Dios y se proclaman Dios. Pero solo hay un Dios y solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y es la persona de Jesucristo. No hay intermediaria ni intermediarios, solo la persona de Jesucristo, que cuando uno cree en Él, a través del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, Dios opera un cambio desde adentro hacia afuera en cualquier persona que crea en Él, aunque no haya intermediación de religión alguna, o de hombre alguno, o de mujer alguna. Simplemente cuando una persona, como tantas, han leído un texto de la Escritura donde Dios a través del mismo le está hablando de manera directa, la persona se autopercibe como lo que es, una persona necesitada de Cristo, necesitada del perdón de Dios. Mucha gente está padeciendo la culpabilidad, mientras nosotros trabajamos para que la gente sea libre de la culpa como consecuencia del pecado, mucha gente trabaja para que la gente se emancipe de Dios, que precisamente son quienes hacen el pacto con Baphomet, se emancipen de Dios y puedan vivir de cualquier forma, hacer cualquier cosa, sin sentir cargos de conciencia o sin sentir culpabilidad alguna. Es lo que la Biblia llama una conciencia cauterizada, donde la conciencia se vuelve insensible a voluntad de la persona, que pide que Dios ya no le influencie más, no le toque más, no le hable más, lo deje tranquilo, y Dios, como es un caballero, deja que la persona siga sus caminos o los caminos del diablo y finalmente termine en el infierno. Pero eso es una opción de cada persona. Lo que a mí no me gustaría, no desearía bajo concepto alguno, es que usted sea engañado. O sea, cuando usted sabe la verdad y toma una decisión basada en la misma, allá usted, es su problema, le respetamos, usted está haciendo lo que bien le plació. Pero cuando usted, se enfoca en Cristo y le ama al Señor
y le sirve al Señor, entonces usted está tomando la mejor opción de servir a Dios, de seguir sus propósitos y de un día encontrarse con Cristo en la gloria eterna. Es una opción que siempre está al alcance de cada persona, seguir a Cristo o rechazarlo. Es una opción que usted va a elegir. Usted va a decidir si quiere servir a Cristo o rechazarlo. No hay una tercera opción. Josué en sus tiempos desafió al pueblo de Israel y le dijo, escogeos hoy a quien sirváis, y dijo, mi casa y yo vamos a servir a Dios, a Jehová. Así que si ustedes quieren seguir a los Baales, a Baphomet, que más o menos es el mismo Dios de entonces, ustedes van a elegir. Y hoy día la gente está eligiendo. Reitero, Adán y Eva, cuando desobedecieron a Dios, en Génesis capítulo 3 está el relato histórico de este hecho trágico, desconocían la naturaleza de Satanás y la persona de Satanás. No sabían cómo era él. No sabían que era un engañador y un padre de mentiras. Entonces fueron vulnerables a las mentiras y al engaño. Por eso tomaron la versión de la serpiente, que le decía que no iba a morir, cuando Dios le dijo que sí iba a morir, y en morir 2 veces. La primera tiene que ver con la muerte física, y la segunda muerte tiene que ver con separación eterna de Dios. La segunda es peor que la primera. La primera es un cambio de estado, allá vamos todos. La Biblia dice que está establecido para los hombres, es decir, para la humanidad, que mueran una sola vez y luego el juicio. Así que todos vamos a morir, nadie queda de semilla, todos vamos a pasar por ese umbral en algún momento, más allá o más acá. Da lo mismo porque una vida humana, así viva un siglo o más, en una eternidad es un grano de arena en la playa, imperceptible totalmente. Así que una vez que usted vivió su vida, que hoy por hoy los años se pasan volando, ya estamos a mitad de 2023 y la vida se va y no vuelve, el tiempo que se pierde no se recupera, y Jesús, de nuevo, había predicho, que los tiempos serían acortados por causa de los escogidos, si no nadie sería salvo. Y hoy la ciencia ha comprobado efectivamente que el mundo, que el planeta está girando sobre su eje más velozmente, y por eso es la impresión real que usted tiene de que el día se le va muy rápido, que no le da el tiempo para nada, a pesar de que tenemos herramientas tecnológicas que nos facilitan mucho el trabajo, la comunicación y demás. No obstante ello, el día se va y el tiempo no rinde, no da, y usted lo ha podido comprobar, es profecía pura, cumplida ante nuestros ojos. Así que, mis amigos, se nos fue el tiempo, pero volveremos mañana con más verdad y vida. Tome la mejor decisión, entregue su vida a Jesucristo. Dios le bendiga y será hasta mañana.